Revelado. La increíble prueba de la existencia de Dios que transformó a un escéptico en 30 días. Andrés se encontraba sentado en su oficina. La luz azulada de las pantallas iluminaban su rostro mientras los códigos y gráficos danzaban a su alrededor. A pesar de su brillante carrera como ingeniero en una empresa de tecnología en Guadalajara, su mente estaba lejos de allí, atrapada en la maraña de dudas que lo perseguían. Recordaba a su madre, esa mujer de fe inquebrantable que siempre había enfrentado las adversidades con esperanza. La imagen de su abuela enferma resonaba en su mente como un eco doloroso. Justo cuando la familia se reunía para orar, él sentía un nudo en el estómago y se preguntaba por qué. ¿Más súplicas significarían más esperanza, o solo entregarse a la ilusión de una respuesta divina? Cada fin de semana, las oraciones en su hogar eran un ritual que a él lo incomodaba. Mientras sus seres queridos buscaban consuelo en la fe, él se sentía como un extraño en su propia familia. Es una pérdida de tiempo, pensaba mientras sus compañeros de trabajo, la mayoría escépticos también, lo empujaban hacia la lógica científica. La presión de las expectativas laborales y familiares se tornaba insoportable. Su mentor, un científico de renombre con quien había soñado trabajar desde sus años universitarios, lo invitó a participar en un debate sobre la existencia de Dios. La idea le producía una mezcla de miedo y curiosidad, un reto que lo confrontaba directamente con sus propias limitaciones. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las palabras de su abuela resonaban en su mente. La fe no entiende de ciencia, Andrés. La fe es un refugio para los tiempos oscuros. Pero para él, esos tiempos oscuros parecían no tener respuesta. La lucha interna se intensificaba. Un día, paseando por el parque donde jugaba con sus primos, se detuvo en seco al recordar la sensación de pertenencia que olvidaba cada día en su vida profesional. ¿Qué es lo que realmente busco?, se preguntaba mientras su mente corría hacia un abismo de preguntas sin respuesta. Su abuela, con su frágil salud, representaba la lucha de su familia, una tensión constante entre el sacrificio y la resignación. La enfermedad la había debilitado, pero su espíritu seguía firme. Andrés sentía la obligación de ser fuerte, de mantener su distancia del escepticismo y abrirse a sus emociones. Pero a medida que pasaban los días, la presión de ser un hijo ejemplar se tornaba abrumadora. Si elegía el camino de la fe, ¿qué pensarían sus colegas? ¿Podría perder su estatus profesional y, con ello, la imagen que había construido con tanto esfuerzo? La noche estrellada lo encontró en el tejado de su casa, con las lágrimas asomando en sus ojos mientras su pecho se tensaba por la tormenta de pensamientos. ¿Soy un traidor por dudar?, se preguntaba, con el silencio de la noche como único testigo. Esa sensación de vacío se intensificaba a cada instante. Si hay un propósito, ¿por qué sufren los inocentes? Mientras miraba las estrellas, una esperanza tenue se asomaba, desafiando su lógica. ¿Podía haber algo más grande, una conexión que no había querido ver? La pregunta surgía como un grito desesperado en su corazón, dejando la duda danzando en el aire. La incertidumbre de su vida, el conflicto entre el amor familiar y su búsqueda de verdad se había vuelto inminente, llevándolo a un abismo que no sabía cómo explorar. En ese instante, se dio cuenta de que la respuesta no era clara, pero el deseo de encontrarla lo empujaba hacia adelante. Andrés despertó a otra mañana nublada. Su rostro reflejaba la fatiga de noches de insomnio. Mientras se preparaba para salir a trabajar, cada gesto se sentía pesado, como si el aire mismo lo retuviera en un estado de duda kriptonita.
La imagen del debate con su mentor resonaba en su cabeza como un eco que no podía evitar. Había llegado el momento de confrontar sus propias creencias. El temor y la ansiedad se entrelazaban en su pecho. Durante la jornada laboral, los códigos y gráficos que solían llenarlo de satisfacción ahora le parecían monótonos y vacíos. Recibió un correo de su mentor que confirmaba la fecha del debate. La simple lectura provocó una oleada de nerviosidad. ¿Qué puedo decir que realmente tenga peso?, pensaba, sintiéndose como un impostor a punto de ser descubierto. El conocimiento que había acumulado se sentía insuficiente en comparación con la magnitud de la pregunta que debía afrontar: la existencia de Dios. Al momento de la pausa para la comida, se sentó solo en un rincón de la cafetería, observando a sus compañeros reír y compartir anécdotas. La risa les había vuelto a unir como compañeros, pero para él, ese vínculo se estaba desvaneciendo. La reconexión con su familia y su propia lucha interna por aceptar o rechazar la fe lo hacía sentir aislado. Están tan seguros, pensó. ¿Por qué no puedo ser así? Decidió que debía profundizar en su dilema personal. La investigación lo había llevado a la racionalidad, pero ahora necesitaba explorar el ámbito de la espiritualidad. Por la tarde, encontró un rincón tranquilo en el parque donde a menudo reflexionaba. Sacó su cuaderno de apuntes y, en lugar de codificar algoritmos, comenzó a escribir sus pensamientos, las dudas, las preguntas y, sobre todo, sus anhelos. Quizás su lucha no residía solamente en la existencia de Dios, sino en su conexión emocional con su familia y esa búsqueda de pertenencia que tanto le había faltado. Mientras los trazos de su bolígrafo dejaban huella en el papel, un atisbo de claridad comenzó a aparecer. Era hora de identificar el miedo que lo mantenía paralizado. Pensó en su abuela y en cómo, a pesar de sus dolores, siempre elegía seguir adelante. Esa fortaleza se convirtió en un faro para él, iluminando su camino hacia el entendimiento. ¿Por qué no puedo ser valiente como ella?, se exigió a sí mismo, alimentando ese deseo de encontrar el valor para enfrentar la discusión que se avecinaba. Sintió que su vida había estado marcada por el miedo al fracaso. Esta era la oportunidad de redimir esa narrativa. Decidió que al día siguiente investigaría sobre testimonios de fe y experiencias de quienes habían superado sus propios escepticismos. La idea lo ilusionó. El conocimiento podría ser un puente hacia la resolución de sus dudas. Sin embargo, la intriga persistía. ¿Acaso encontraría algo que pudiera cambiar mi perspectiva de una manera irrevocable? Sabía que este camino podría llevarlo a una verdad que no esperaba. Al finalizar la jornada, el caos de su mente se apaciguó con la promesa de su búsqueda. No obstante, una voz susurrante seguía presentándose en su interior. ¿Estás listo para lo que podrías encontrar? La idea de abrirse a una transformación lo desafió y llenó de expectativa su próximo paso. Justo cuando salió del parque, un extraño se cruzó en su camino, observándolo con curiosidad. Esa mirada, intensa y penetrante, se sintió como un presagio. Andrés desvió la mirada, pero esa sensación de ser observado se quedó con él, como un llamado inminente a confrontar su verdad. Andrés se despertó con la determinación latente de que el día anterior había sido solo el inicio de su búsqueda. A medida que se preparaba para el trabajo, las imágenes de su abuela y la contemplación en el parque vivían en su mente. Era tiempo de ejecutar un plan, y en su interior sentía un nuevo tipo de energía que nunca antes había experimentado. Decidido, escribió una lista con preguntas que anhelaba explorar. ¿Cuál ha sido su camino hacia la fe? ¿Qué experiencias habían moldeado la convicción de otros? La relación de su propia familia con la espiritualidad le parecía cada vez más un rompecabezas que necesitaba ser resuelto. Se dio cuenta de que su resistencia había sido más un escudo contra el dolor que un verdadero cuestionamiento de su existencia. Cada correo recibido en el trabajo parecía un ruido distante, un eco de un mundo que ahora le resultaba irrelevante en comparación con su exploración interna. Con cada momento libre,
Sumergía su mente en libros y testimonios en línea que narraban la transformación de personas que habían dudado como él, algunas incluso habiendo enfrentado tragedias personales muy similares a las suyas. Durante una de sus pausas, se topó con un video que relataba la historia de un famoso científico que había cambiado su perspectiva sobre la fe. Las palabras de ese hombre resonaron con él. La ciencia no es un enemigo de la espiritualidad, sino en muchos sentidos su compañera de exploración. Andrés sintió como si hubiera encontrado un eco de su propia lucha. Empezó a anotar fragmentos importantes en su cuaderno, creando un depósito de inspiración. Una tarde, después de una jornada agotadora, llegó a casa con la firme intención de compartir su proceso de búsqueda con su familia. La idea de abrirse a ellos sobre sus inquietudes, lejos de las charlas triviales, le parecía una montaña que debía escalar. Esa conexión emocional que había estado ausente por tanto tiempo, renacía en su corazón. Saber que podía ser vulnerable podría permitirles reciprocidad en sus propias dudas y esperanzas. El día del debate se acercaba rápidamente, y cada momento lo llevaba a emociones encontradas. Por un lado, la adrenalina de prepararse para una confrontación con su mentor llenaba su ser, pero por el otro, la incertidumbre sobre si realmente tenía algo significativo que aportar, lo hacía vacilar. Sin embargo, había tomado una decisión crucial. No iría a discutir desde un lugar de defensa, sino a compartir un viaje de descubrimiento. Esa pequeña revelación le ofreció una chispa de confianza. Esa noche, mientras revisaba sus apuntes, una frase de un libro de su abuela se cruzó por su mente. La fe no se mide por la certeza, sino por la apertura de corazón. En ese momento, Andrés comprendió que este viaje era ampliar su horizonte, no solo sobre la existencia de Dios, sino también sobre su lugar en el mundo. El día del debate llegó con una niebla intensa que cubría la ciudad. Al entrar al aula, la atmósfera era tensa y llena de expectativas. Su mentor, con su mirada crítica, lo recibió, pero lo que más sorprendió a Andrés fue cómo, en medio de todo ese caos emocional, había una calma dentro de él. Con el reloj marcando los minutos, Andrés se preparó para arrojar sus pensamientos, aunque una pregunta crucial lo retenía aún. ¿Estoy listo para la respuesta que pueda encontrar aquí? Mientras los murmullos cesaban y todos se volvían hacia él, aferrándose a su cuaderno, la vibrante tensión lo envolvía todo. Literalmente, en el último instante, una voz interior le gritó: «Este es tu momento, Andrés». Y con eso, dio el primer paso hacia la verdad que tanto había anhelado. La voz interior de Andrés reverberó aún en su mente mientras comenzaba a hablar. Las primeras palabras salieron como un susurro, pero a medida que avanzaba, su confianza brotaba y se expandía por el aula. Se sentía como un viajero que finalmente daba todos los pasos que había evitado durante demasiado tiempo. Hablaba de sus dudas, de sus temores, de cómo su visión del mundo se había oscurecido por la falta de conexión con lo espiritual. La mirada de su mentor, feroz y crítica, se convertía en un eco que lo empujaba hacia adelante. Reconoció las peligradas y escalofriantes facetas de su propio escepticismo, y en lugar de frenarlo, decidió dejar que su sinceridad iluminara las sombras de su confusión. El silencio en el aula se hizo palpable, un tejido de atención que le propulsaba. Narró las historias que había leído, las voces que había encontrado en su búsqueda, las experiencias de aquellos que se habían enfrentado a la adversidad para encontrar significado. Las palabras fluyeron naturalmente, casi como si hubiera estado preparándolas durante toda su vida, cada frase construyendo un puente entre su corazón y el de sus compañeros. Al ver sus rostros, sintió que no estaba solo. Había otros que cuestionaban, otros que buscaban respuestas. Terminó su intervención con un desafío a su mentor. ¿Podemos, desde nuestras propias limitaciones, abrir un espacio para la fe y la duda simultáneamente? Porque quizás, la verdadera búsqueda no radica en encontrar respuestas convencionales, sino en abrazar la incertidumbre con curiosidad.
El aula estalló en murmullos y comentarios. El intercambio no se trató solo de una exposición, sino de un diálogo genuino. Andrés sintió una conexión fértil, un terreno donde las dudas de todos y cada uno germinaban en fertilidad. Sin embargo, la respuesta de su mentor aún flotaba en el aire. Andrés observó su expresión, inquieto, preguntándose cómo lo recibiría. Mientras su mentor se levantaba y comenzaba a hablar, un sudor frío le recorrió la espalda. Aquel hombre, un sabio petrificado en su propia convicción, seguramente no tendría más que palabras hirientes dispuestas como lanzas. Pero la sorpresa fue mayúscula. Lo que salió de sus labios fue un reconocimiento del viaje de Andrés. Las críticas que esperaba fueron sustituidas por una invitación a profundizar más, a investigar la frágil danza entre fe y razón. Ese acto de reconocer su búsqueda fue un punto de inflexión. Pero las palabras no solo atravesaron la oscuridad en Andrés, también comenzaron a resonar en su interior un nuevo conflicto. La aprobación de su mentor podía ser un camino hacia la validación, pero también despertaba un profundo diálogo interno. ¿Iba a ser capaz de sostener la tensión entre lo que se esperaba de él y lo que realmente creía? Esa oscuridad latente, que había temido ahogar, comenzaba a reemergir, añadiendo un velo de complejidad a su búsqueda. Con el telón de fondo del aula aún resonando con ecos de emociones encontradas, Andrés sintió que el viaje apenas comenzaba. Cada paso que diera en este apasionante caos podría moldear no solo su relación con la fe, sino también su identidad misma. La pregunta tomó forma nuevamente. ¿Sería capaz de abrir su mente y corazón a posibilidades que jamás había considerado, y que en este momento crucial podían redefinir su existencia? Mientras las luces del aula se atenuaban y los murmullos se silenciaban, su mirada se encontró con la de su mentor, y en ese instante, Andrés comprendió que la verdadera prueba estaba por venir. No en el aula, sino en su vida misma, cuando se enfrentara al mundo externo y a sus propios demonios interiores. El viaje a su interior apenas comenzaba, y ya sentía que las respuestas comenzaban a formar otro tipo de preguntas. ¿Qué era lo siguiente que iba a descubrir sobre sí mismo? ¿Qué nuevas verdades relucirían a la luz mientras se adentraba en un camino de exploración que aún no podía vislumbrar? Andrés abandonó el aula con el eco de las palabras de su mentor, aún reverberando en su mente. Se sintió como un gladiador que había salido ileso de una batalla psicológica sin precedentes. Sin embargo, en su interior, la calma momentánea pronto comenzó a transformarse en un torbellino de pensamientos. La invitación de su mentor a explorar la relación entre fe y razón lo invadía de inquietud y expectativa. ¿Y si esta era la oportunidad que tanto había deseado para conocer su verdadero ser? En su camino a casa, Andrés se dio cuenta de que necesitaba un plan. Odiaba sentirse a merced de sus emociones. Prefería tener control sobre su desarrollo. Se pensó como un científico, preparado para sumergirse en un experimento que cambiaría su existencia. Sin embargo, ese enfoque sistemático pronto era superado por la profundidad emocional de sus inquietudes. Al llegar a su departamento, abrió un cuaderno en blanco que había guardado durante años. Durante meses, lo había dejado sin tocar, preso de la parálisis que su propia duda le había generado. Ahora, aquel lienzo en blanco se convirtió en su tabla de contenido, su espacio para registrar las conexiones que iba a buscar entre su escepticismo y la posible existencia de algo más grande que él. Escribió: Día 1. Abrir mi mente. En la parte superior de la página, se cuestionó sobre las creencias que había tomado como ciertas. Andrés sabía que había un mundo detrás de su escepticismo, un universo de experiencias que debía explorar. Tenía claro que esta etapa no era solo cuestión de creer o no creer, sino de entender las creencias y cómo había llegado a formarlas. El siguiente paso lo llevó a la biblioteca local. Mientras paseaba entre los estantes, sus dedos se posaron sobre libros de filosofía, religión y espiritualidad. Comenzó a explorar textos que desafiaban sus nociones preconcebidas. Cada página era como un pequeño destello de luz en la oscuridad de su entendimiento. Al sacar los volúmenes, descubrió que cada autor tenía una historia que contar,
una búsqueda por significado que resonaba con su propio conflicto. A medida que la semana avanzaba, Andrés decidió documentar sus reflexiones. Sus notas se tornaban cada vez más profundas, llenas de contradicciones y revelaciones. Una noche, mientras se adentraba en un libro centrado en la existencia de Dios desde una perspectiva científica, una frase lo detuvo. La búsqueda de sentido es la esencia de la naturaleza humana. Aquel veneno de duda que había habitado su mente comenzó a desvanecerse. Sin embargo, el verdadero impulso surgió cuando, casi por accidente, se topó con un podcast donde expertos discutían sobre la experiencia humana y su relación con lo divino. Escuchar historias de transformación, de personas que habían encontrado significado a través de la fe, despierta una chispa en él, un deseo de acción. Quería ser parte de esas narrativas, pero también se vio forzado a confrontar sus propios miedos. Los días se convirtieron en semanas, y Andrés sintió cómo los viejos hábitos intentaban asfixiar su proceso. La rutina le resultaba tediosa y, en ocasiones, sus antiguas creencias volvían a amenazar con arrastrarlo hacia la complacencia. En esos momentos, el dilema se volvió alarmantemente claro. Deseaba seguir avanzando, pero cada vez que se acercaba a la fe, una parte de él se resistía. Esa resistencia, ausente en sus escritos, era ahora una barrera tangible que debía enfrentar. Al final de una semana sentado en un café, Andrés escuchó una conversación a su lado que lo capturó. Un hombre hablaba sobre su propia crisis de fe y cómo había encontrado una nueva perspectiva. La conexión que sintió fue instantánea. Levantó la vista y preguntó: ¿te importaría compartir cómo encontraste respuestas a tus preguntas? Anticipando el impacto que esa conversación podría tener en su propia búsqueda, Andrés sintió que estaba al borde de una revelación. Sin embargo, se dio cuenta de que estaba a punto de exponer no solo sus dudas, sino también las facetas más íntimas de su proceso. En ese instante, comprendió que su viaje no consistía solamente en buscar respuestas, sino también en abrirse, permitir que su vulnerabilidad fuera un camino hacia el descubrimiento. La tensión creció a medida que la conversación se desarrollaba, y la pregunta permanecía en su mente: ¿qué otras historias le esperarían a lo largo de este viaje de exploración, y cuál de ellas cambiaría su vida para siempre? Andrés despertó una mañana con la determinación fresca como la niebla que aún cubría la ciudad. La charla del café resonaba en su mente, pero ahora era solo un eco de un impulso más profundo. Decidió que era el momento de actuar. No podía seguir dejándose arrastrar por viejas rutinas. Debía crear su propio camino. Se sentó con su cuaderno, la tinta comenzando a fluir con fervor. Día 8. Empezar un diálogo interno. Al escribir, se comprometió a confrontar no solo sus dudas sobre la fe, sino también su historia personal y los lugares de su vida donde había sentido una desconexión. Cada letra era un intento de desenterrar aquellos matices que había perdido en su lucha interna. Su decisión lo llevó nuevamente a la biblioteca. Esta vez, su mirada se dirigió más allá de los textos académicos. Buscó en libros de autoayuda, relatos personales de transformación y crecimiento espiritual. Un título en particular captó su atención: La fe en la incertidumbre. Al hojear sus páginas descubrió que muchos de los autores habían experimentado momentos de crisis que los llevaron a la reinvención. Se sintió comprendido, como si cada historia fuera un espejo que reflejaba sus propias dudas y miedos. Con cada libro que leía, un tejido más sólido de conexión comenzaba a formarse entre sus pensamientos. Notó que su resistencia no solo era un enemigo, también era un maestro. Abrazar sus dudas había creado un espacio de aprendizaje. Se dio cuenta de que cada vez que se preguntaba sobre la existencia de lo divino, la fe y la razón chocaban, y de ese choque nacían nuevas ideas. Esa noche, mientras escribía sobre sus aprendizajes, surgió un dilema en su mente. ¿Era el conocimiento suficiente para establecer una creencia, o necesitaba experimentar algo más visceral? Esta pregunta se tornó inevitable y urgente. No solo quería entender, deseaba sentir.
desear explorar experiencias que desbordaran los límites de la razón. La siguiente semana, Andrés asistió a una charla sobre espiritualidad en un centro comunitario. Allí encontró un grupo diverso de personas dispuestas a compartir no solo sus creencias, sino también sus historias de vida. En ese momento, una mujer comenzó a hablar sobre su vida, cómo había enfrentado enfermedades y pérdidas, y encontrando fuerza en la fe. La pasión con la que relataba su historia tocó algo profundo en Andrés. «Es en la vulnerabilidad donde se hallan las verdades más poderosas», dijo la mujer. Esas palabras resonaron en su interior de una manera que ninguna reflexión previa había logrado. En ese instante, el miedo a abrirse ante otros asumió un nuevo significado. Imaginarse compartiendo sus dudas ante un grupo lo asustaba, pero también lo llamaba a un reto que parecía esencial en su búsqueda personal. Decidió que debía dar un paso más, un desafío que lo llevara a confrontar su resistencia. Unos días más tarde, organizó una reunión donde planeaba compartir sus reflexiones y preguntar a los demás cuál había sido su experiencia en la relación entre fe y razón. El acto de exponer sus pensamientos, aunque aterrador, se sentía liberador. La idea de recibir testimonios de otros lo llenaba de curiosidad, y a la vez, de agobio. Con cada día que pasaba, su viaje se sentía más tangible, pero también más complejo. La lucha interna de abrirse ante los demás estaba acompañada por la necesidad de encontrar su propio espacio. Había un costado en él que anhelaba respuestas definitivas, y otro que se rebelaba ante la idea de un dogma. Así, la tensión entre la mente y el corazón crecía, y con ella, la pregunta: ¿estaba realmente preparado para enfrentar lo inexplorado? Al mirar de nuevo su cuaderno, Andrés supo que el momento de dar ese paso estaba cada vez más cerca. Sentía el pulso de su búsqueda resonar, y con ello, la declaración final de su próximo día en la búsqueda. Día 15. El desafío de abrirse al mundo. La tensión se disparó al considerar todas las posibilidades que esta nueva etapa traería consigo, desde las conexiones profundas que podía establecer, hasta el miedo inherente a mostrarse tal como era. ¿Y si el descubrimiento más grande no estaba en el conocimiento, sino en la conexión humana genuina? Andrés despertó con una mezcla de ansiedad y emoción. Cada día que pasaba, la fecha de su reunión se acercaba más, convirtiéndose en un punto de inflexión en su vida. En su mente, el eco de las palabras de la mujer en la charla seguía resonando. La vulnerabilidad, un territorio desconocido al que no había querido acceder anteriormente, ahora se sentía como una invitación irrenunciable. Mientras se preparaba para el día, las imágenes de las caras expectantes de los asistentes invadían su mente. Se preguntaba qué sucedería cuando revelara su lucha interna, si eso lo acercaría a otros o, por el contrario, lo aislaría aún más. Decidido a enfrentar el desafío, tomó su cuaderno y escribió: Día 16. Compartir mi esencia. Era un acto simbólico, una declaración que prometía comprometerse con su verdad. El lugar del encuentro estaba lleno de luces cálidas y risas que resonaban en el ambiente, y Andrés sintió que la atmósfera lo envolvía. Intentaba aferrarse a la calma, pero el latido acelerado de su corazón contradecía ese deseo de serenidad. Se sentó al frente, preparándose para abrir su mundo. En ese instante, una voz interior lo instó a recordar que la vulnerabilidad no era debilidad, sino un portal a la conexión. La reunión comenzó, y cada persona compartía su historia como un hilo que se entrelazaba con el resto. Al escuchar las vivencias de los demás, Andrés cerró los ojos y sintió la resonancia de sus confesiones en su ser. Las luchas, las creencias y el dolor, todo era un reflejo de su propia travesía. Cuando llegó su turno, la respiración se le hizo pesada, pero decidió que no podía posponerlo más. Hola, soy Andrés, y en este viaje de mi vida he tenido dudas sobre la existencia de algo más allá de lo que puedo ver. Las palabras fluyeron, y con ellas, un torrente de emociones contenidas. Al hablar de su historia,
y de su anhelo por la conexión, percibió que las miradas de la audiencia no eran de juicio sino de empatía. A medida que se sumergía en su relato, Andrés empezó a sentir una transformación en su interior. Las voces del miedo y el juicio se desvanecieron, reemplazadas por una profunda calma. La misma incertidumbre que lo había paralizado durante tantos años, comenzó a convertirse en una fuente de fuerza. Había una belleza en la imperfección, y su humanidad resonaba con los demás. Cuando la reunión concluyó, Andrés no solo había compartido una parte de sí mismo, sino que se había encontrado en el proceso. Las conversaciones posteriores eran más profundas, más conectadas. La fragilidad transformada en fortaleza desvelaba que el verdadero viaje que había iniciado no era solo sobre el conocimiento, era también sobre pertenencia. Al salir, un sentimiento de ligereza lo envolvía, pero no sin la inquietud de lo que vendría. Ahora que había cruzado la línea, se preguntaba cuánto más estaba dispuesto a descubrir. La búsqueda aún no había terminado. Más bien, se había intensificado. Era evidente que las dudas no desaparecerían, pero ahora estaban acompañadas por un sentido renovado de comunidad. Al llegar a casa, se sentó de nuevo con su cuaderno. Día 17. El poder de la comunidad en la fe. Sus pensamientos giraban en torno a las revelaciones que había cosechado, y una nueva inquietud se gestaba en su interior. ¿Qué otros aspectos de su vida estaban en juego? Estaba preparado para continuar abriéndose a esos desafíos que podrían sacudir aún más la idea que tenía de sí mismo. Mientras esbozaba sus reflexiones, el futuro aparecía difuso y emocionante. De repente, recordó la historia de un escéptico que había cambiado radicalmente su perspectiva, y se sintió invadido por una intensa curiosidad. ¿Qué pruebas había encontrado esa persona? ¿Podría él también ser testigo de algo similar que lo transformara por completo? El hilo de su búsqueda, ahora más intrincado que nunca, parecía indicar que su viaje apenas comenzaba. Andrés nunca había sido uno para dejarse llevar por las historias de transformación. Sin embargo, después de la reunión, su mente se había inyectado de ese aire fresco que acaricia la piel al acercarse a un nuevo horizonte. Esa historia del escéptico resonaba en su interior, convirtiéndose no solo en un mero relato, sino en una posible guía. Con cada instante que transcurría, su inquietud se intensificaba. Había un camino frente a él, lleno de incógnitas y experiencias no vividas, que le pareció imposible de ignorar. Se sentó en su escritorio, un lugar donde afinaba sus pensamientos en la soledad de la noche. La luz tenue del candelabro proyectaba sombras que bailaban sobre las paredes, como sus propios temores, inseguros pero presentes. El cuaderno, ahora abierto, se convirtió en un manto donde derramar todos esos sentimientos encontrados de su reciente vulnerabilidad. Día 18. Revelaciones y nuevas incertidumbres, escribió, y una mezcla de emoción y desasosiego burbujeó en su estómago. Las vivencias de la reunión seguían ahí, impregnadas en su alma. Cada historia se tornaba un eco que lo empujaba a preguntarse cuál sería su prueba. ¿Qué desafío personal le revelaría la existencia de lo que él había estado dudando? Reflexionó sobre su escepticismo, un abrigo que le había servido de protección, pero que también comenzó a sentirse como una cadena que le impedía avanzar. ¿Por qué era tan difícil entregarse a lo desconocido? Las redes sociales a menudo hablaban del cambio radical del escéptico. Un mes de prácticas transformadoras, meditación, encuentros con otras almas que buscaban respuestas. ¿Es tan sencillo?, se cuestionaba, mientras su mente giraba en torno a la idea de sumergirse en lo desconocido, buscando aquello que pudiera moldear una creencia más firme. Esa noche, su mente se delató, recordando momentos en los que había tomado decisiones bajo presión, sintiendo que en esos instantes había una revelación clara sobre quién era. Sin embargo, nunca había logrado conectar esos episodios con su búsqueda incesante de sentido. Tendría que replantear esa forma de pensar. Era el momento de dar un paso consistente hacia el nuevo Andrés, que empezaba a imaginar. Se propuso crear una lista, un plan de acción,
Una serie de pasos que lo llevarían a la prueba que tanto anhelaba, un viaje personal que podría abrir su comprensión hacia lo divino. Una inmersión en la experiencia, anotó al lado de conexiones humanas, reconociendo que cada historia compartida había alterado su forma de ver las relaciones. El día siguiente planeaba ir al parque, se lo había prometido a sí mismo. Sería el escenario para observar, escuchar y conectar. Quería acudir al lugar que había sido testigo de tantas conversaciones sinceras y de momentos de revelación en su vida. La idea de encontrarse con otros, compartir pensamientos y sentir que no estaba solo en su búsqueda, lo emocionaba. Esa acción significaba no huir, sino lanzarse al abismo. Una elección que reflejaba su crecimiento. Al caminar hacia el parque en el amanecer, la brisa suave lo invadió, llevándolo de nuevo a preguntarse si realmente podría tocar esa evidencia, ese cambio palpable que había percibido en la historia del escéptico. La mezcla de expectativa y ansiedad lo acompañó durante todo el trayecto. Mientras aumentaba la distancia, una pregunta emergió. ¿Sería suficiente para transformarse, o seguiría buscando pruebas que lo arrastraran nuevamente a la duda? La respuesta permanecía oculta en algún lugar, aguardando a ser descubierta. El murmullo de sus pensamientos se tornó en un oscuro presagio. ¿Y si las respuestas que buscara no llegaran a satisfacer su necesidad de certeza? A medida que se acercaba al parque, el horizonte no solo se llenaba de luz, sino que también evocaba la sensación de que la vida de Andrés estaba a punto de cambiar para siempre. Esa búsqueda de la verdad comenzaría a revelarle no solo lo que anhelaba, sino también lo que temía enfrentar. Cada paso que daba lo acercaba a un clímax inminente, el momento que definiría, de una vez por todas, su relación con lo inesperado. Ya no era solo la búsqueda de un cambio, era la exploración de la fe misma. Andrés respiró hondo mientras cruzaba la entrada del parque, sintiendo cómo toda la energía alrededor de él pulsaba en un ritmo distinto, más vivido. El eco de las voces de otros, la risa de un grupo de niños que jugaban, y el canto de los pájaros se unieron en una sinfonía que le resultó casi íntima. Esa atmósfera vibrante lo contagió, pero enseguida un esbozo de duda acechó su mente. ¿Y si no encontraba lo que buscaba? Recorrer ese sendero prometía respuestas, pero también lo exponía a un abismo de incertidumbres. Al caminar por el sendero hasta su rincón habitual, notó un banco en el que solía sentarse a leer. Estaba casi vacío. Sus recuerdos allí eran diáfanos, vibrantes, reflejos de un Andrés que había encontrado consuelo en las páginas de un libro. Sin embargo, hoy se sentía diferente, como si la lectura no fuera suficiente. Anhelaba contacto, una conexión genuina con otros que estuvieran inmersos, o perdidos, en búsquedas similares. Era un puente entre el aislamiento y el descubrimiento que había decidido cruzar, y ello lo llenaba de un remolino emocional. Se sentó en el banco, su cuaderno abierto en el regazo. La idea de escribir parecía ahora insuficiente. Tenía que experimentar. Directamente ante sus ojos, un par de adultos conversaba animadamente. Sin pensarlo, se acercó a ellos, rompió la barrera invisible de su propio escepticismo. ¿Puedo unirme?, preguntó con algo de temor en un tono que trataba de ocultar su propia vulnerabilidad. Las risas y sus sonrisas lo acogieron, y Andrés descubrió algo inesperado. Detrás de sus palabras había historias. Una mujer hablaba de sus miedos y su paso por un viaje similar. Andrés, con el corazón latiendo en su pecho, escuchó cómo su propia experiencia resonaba en sus relatos. La autoexposición era liberadora, y cada frase que compartía le devolvía algo a su interior, como si, paso a paso, se despojara de una capa que le había costado desprenderse. La simple expresión de sus temores implementó un cambio en su sistema. Cada preocupación se transformaba en una trama conectada. Pero no tardó en sentir un tirón en su interior cuando la conversación se tornó hacia la fe. Su voz interior se alzó, cuestionando lo que se decía. ¿Cómo pueden estar tan seguros?, su mente le decía.
recordó su propia resistencia a la espiritualidad, la voz del escepticismo resonando con fuerza. Aún así, comenzó a vislumbrar que tal vez la certeza no era necesaria. Lo crucial podría estar en el proceso de abrazar la incertidumbre, de experimentar sin juzgar. Decidido a no rendirse ante sus propias dudas, se adentró en la conversación, formulando preguntas. La mujer, con una serena confianza, compartió su propia transformación. La fe llegó, en forma de pequeños milagros cuando empecé a abrirme a lo inesperado. Acepté que no podía tener todas las respuestas. La lógica no tenía cabida en esos momentos, y Andrés, casi sin darse cuenta, empezó a sentir una chispa de algo que lo empujaba a romper el molde. La idea de soltar su escepticismo comenzó a parecer menos aterradora a medida que se sumía en la plática. Sin embargo, algo profundo le hizo frenar, una pregunta que le había sido negada por mucho tiempo. ¿Acaso era capaz no solo de aceptar, sino de entender, de sentir en su propia piel la verdad de esas experiencias ajenas? La conversación giró hacia las creencias íntimas de cada uno. Un intercambio que dejó a Andrés reflexionando sobre su propia historia personal. Cada anécdota compartida tejía en él una red de experiencias, desafiando la construcción de sus propios muros. El tiempo pareció esfumarse, y cuando se encontraron hablando de amor y pérdida, una gran revelación se dibujó en él. ¿Y si la verdad no estaba en el destino, sino en el viaje? Esa podría ser su prueba. Al final de la conversación, Andrés se sintió empoderado, no solo por los relatos compartidos, sino por haber tomado el paso de acercarse a los demás. Cada diálogo, una nueva estructura sobre la que construir su propia creencia. Pero, mientras se alejaba del grupo, se encontró con una inquietante verdad. Aún había más preguntas que respuestas. El camino apenas comenzaba, y su fe se vería desafiada una vez más. ¿Qué otra prueba personal podría lo llevar a concretar esa chispa de transformación? Y más importante aún, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para hallarlo? Sin respuestas definitivas, continuó su andar, sintiendo que la búsqueda se tornaba cada vez más profunda e intensa. El día se desvanecía mientras su mente danza con la posibilidad de lo que estaba por venir. Andrés se despertó una vez más envuelto en la encrucijada de sus pensamientos. Cada jornada lo enfrentaba a una aventura inexplicable, pero, con cada paso, su determinación se afianzaba. Consciente de que la búsqueda de la conexión entre fe y razón no era un simple capricho, sino un compromiso personal, decidió que necesitaba una experiencia que lo acercara a una comprensión más profunda. Con la memoria fresca de sus interacciones recientes, se propuso un nuevo proyecto, una serie de encuentros con personas que habían pasado por transformaciones similares. Quería escuchar sus historias, absorber sus verdades, porque sentía que esa suma de experiencias podría ser la clave para desbloquear su propia verdad. Fue entonces cuando se le ocurrió un nombre para su proyecto: Caminos de Fe. En su mente, la idea era clara. Invitaría a amigos y conocidos a compartir su trayecto espiritual. La intimidad, la vulnerabilidad y la búsqueda de significado eran hilos que todos compartían. A medida que organizaba los encuentros, su entusiasmo crecía. Andrés recordó el pálpito de sus dudas, de cómo el miedo al rechazo y a la crítica lo había paralizado. Ahora comprendía que su resistencia a la fe era, en sí, una declaración de su humanidad, una parte integral de su viaje hacia el entendimiento. Aquí, en esta nueva etapa, no temía exhibir sus inseguridades, sino que estaba listo para abrazarlas y aprender de ellas. El primer encuentro se llevó a cabo en su salón. Decenas de rostros familiares se reunieron, muchos de ellos curiosos y otros visiblemente inquietos. A medida que las conversaciones se desarrollaban, los diálogos entrelazaban experiencias de vida, momentos de crisis, ilusiones perdidas y nuevas luces. La atmósfera se cargó de sinceridad y calidez, y Andrés se dio cuenta de que la búsqueda por la fe era tanto personal como colectiva. Cuando llegó su turno de compartir, su voz resonó, firme,
y decidida. Habló sobre su propio viaje, sus luchas y el miedo que había sentido. Pero lo más importante fue el cambio que ya había comenzado a vislumbrar. La duda no es un enemigo, empezó a decir, sino un compañero de viaje que me empuja. Con cada palabra, el grupo se conectaba, compartiendo no solo testimonios, sino también un tejido común de humanidad. La noche se alargó, repleta de relatos, lágrimas y risas. Cada voz era un eco de la fragilidad de la vida, una celebración de la búsqueda de significado. Al final, miró a su alrededor y sintió que cada historia contada era un ladrillo más en la construcción de una fe propia, no dictada por normas externas, sino forjada en la experiencia vivida. Esta comunidad no solo le ofrecía un camino de aceptación, sino que también lo equipaba con un sentido renovado de pertenencia. Al despedir a sus invitados, una sensación de logro lo embargó. Había logrado crear un espacio donde su vulnerabilidad se transformó en fortaleza. Las inseguridades que lo habían mantenido cautivo se habían evaporado. Reconocería que esa conexión humana había sido el verdadero encuentro con la divinidad que tanto había anhelado. No se trataba solo de la evidencia de un Dios, sino de la manifestación de lo sagrado en la interacción humana. Días después, mientras reflexionaba sobre la experiencia, Andrés se dio cuenta de que ya no era el hombre que había comenzado su viaje. El escepticismo seguía presente, pero se había convertido en una herramienta de exploración, en lugar de un obstáculo. Estaba listo para tomar nuevos riesgos, asumir nuevas experiencias. Se sentía en paz con las preguntas sin respuesta, no como un signo de debilidad, sino como un terreno fértil para el crecimiento. Finalmente, se comprometió a seguir conectando con personas de diferentes trasfondos y creencias. Con su nuevo proyecto, Caminos de Fe, Andrés no solo había descubierto su propósito, sino que había creado un legado de exploración para otros. Cada reunión, cada historia compartida, se tornaba en un peldaño hacia un nuevo entendimiento. A través de esta travesía, su conexión con la espiritualidad se había transformado gradualmente en una confianza sólida, una competencia reconocida en la forma en que se relacionaba con su entorno. Ahora sabía que vivir en la incertidumbre no era el final, sino un inicio pleno de posibilidades. Con el sol asomándose por el horizonte, Andrés sonrió con seguridad. Había conquistado sus miedos y, en su lugar, había sembrado las semillas de la fe. Su historia sería una de muchas, un viaje personal que inspiraría a otros a levantar la voz y abrazar su propia búsqueda. Ahora, te invito a ser parte de esta comunidad de transformación. Necesitan suscribirse ahora. Hagan clic en la campanita para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que vienen. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este impactante final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión extraordinaria. Este es el momento de mostrar su apoyo. Y no esperen ni un segundo más, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.